¿Nos dice su nombre completo? María Alejandro Reselki. ¿A Verónica Daniela Murcia o a Germán Sergio Casalini los conocía? Sí. ¿Por qué circunstancias los conocí? Yo salía con Germán y los conocía de antes porque mi hija era amiga de la hija de ellos. A Germán lo conocí muchos años antes. Actualmente, señora, ¿qué se dedica? Empleada doméstica. Dejamos contacto. Bueno, Alejandra, ¿nos puedes contar cuántos años estuviste en pareja con Gustavo Rodríguez? 10 años. 10 años. ¿Y tenés Un hijo. Un hijo con él? Sí. Ujú. ¿Dónde vivían en ese tiempo? En mi casa, Wilde. ¿Casa tuya? Mi casa. No de él. No, de mi propiedad. De tu propia. ¿Dónde está esa casa? En Wilde 760. La calle Wilde 760. ¿Del Club Ciclista cuántas cuadras? Media cuadra. Media cuadra donde empieza. Ahora en la entrada, un poco más lejos. Sí, a 150 metros de la entrada. Bien. ¿Cómo era la relación entre ustedes en la época Gustavo, con Gustavo Rodríguez? vivíamos juntos solamente. Uh-huh. Era malo. ¿Era mala? ¿Siempre fue mala o al principio más o menos? El primer año o menos fue buena, después durante todos los demás años. ¿Y el hijo de lo tuvieron desde el principio? No, como a los 2 años, 3 años, 2 años y pico, 3 años. Uh-huh. ¿Y cómo era? ¿Era muy agresivo, una persona Agresivo físicamente no, verbalmente me trataba mal. ¿Te trataba mal todo el tiempo o a veces? No, la mayoría del tiempo, a veces no, a veces había momentos que estábamos bien, pero era muy poco. Uh-huh. ¿Y a qué lo atribuías vos eso? ¿Algo en especial? ¿O él por ahí tenía otra persona, otra pareja? Al principio no, al principio pienso que él se sentía mal de vivir en mi casa y haber dejado a sus hijos. Uh-huh. ¿Él cuántos hijos tenía? De la ex mujer, tres hijos. 3 hijos con la primera mujer. Con la primera mujer. Y esa era un poco lo que vos... Es mi parecer. Mi parecer era que él no aceptaba haber dejado. Si bien cuando yo empecé a salir con él estaba separado, él cuando se fue a vivir a mi casa, ahí fue que cambió la relación conmigo. Mientras tanto eran como novios, claro, no él vivía en su casa, en el departamento de él, y yo vivía en mi casa. Uh-huh. Está bien. ¿El departamento él siempre lo conservó? Sí, totalmente amoblado, siempre, sí. En varias oportunidades nos separamos, 3 o 4 veces nos separamos, y él se iba a vivir ahí. ¿Él tenía armas en el departamento? Sí. ¿O en su casa? ¿O en tu casa? Sí, las compró estando en mi casa. ¿Qué tipo de armas? ¿Te acordás? Un fusil, Uh-huh. una escopeta Uh-huh. y una carabina. Eso es lo que yo he visto en mi casa. ¿Fusil para cazar? Para casa mayor. Sí. Casa mayor. ¿Le gustaba la casa mayor? Sí, igual no hacía muchos años que le empezó a gustar la casa. Creo que en el 2006, 2007, por ahí empezó con el tema de que le gustaba la casa. Anteriormente nunca, ni lo había nombrado tampoco. Bien. ¿Cuál era la actividad que tenía él? La principal actividad. Él trabajaba en la cooperativa eléctrica de Pehuajó. Bien, ¿y qué era lo que hacía en la cooperativa? Era jefe de redes de la cooperativa. Jefe de redes. ¿Y él siempre su trabajo fue con las redes en dónde? En todo el partido.
en el campo. En el campo, en la En todo. ciudad, sí, sí, en todos lugares. Él antes de ser jefe estuvo trabajando como Sí, en la empleado. cuadrilla, sí. En la cuadrilla. Era jefe de cuadrilla también. Ajá. Cuando yo lo conocí ya era jefe de cuadrilla. Bien. Y él, en el trabajo que hacía, bueno, entre otras de las labores que hacían pozos para poner Sí. Las columnas. columnas, sí. ¿Mm? Sí. ¿Él era habilidoso para Muy ese hábil, trabajo? sí, muy hábil. ¿Y usted por qué recuerda eso? Porque cuando él se fue a vivir a mi casa, o lo he visto en otros lados, ha hecho varios pozos para enterrar las mismas palmeras que hacía. Me acuerdo que me hizo un tendal y en un ratito hizo un pozo como de 1,5 metros De profundidad. de profundidad de la abertura de lo que es para colocar una palmera. Redondo así y Profundo, profundo. sí. Ujú. ¿En cuánto? ¿En 10 minutos? Sí, en una hora no te sabría decir bien, pero rapidísimo. ¿Vos recordás bien qué palas utilizaba él? Sí, ¿Él tenía palas en tu casa? sí, 3 palas. Cuando estaba viviendo Sí. con vos. Después, cuando se fue a vivir, o sea, cuando... Se llevó cuando se separaron- absolutamente todo. Ajá. Todo lo de él, porque lo que había en mi casa era todo mío. Él se llevó las pertenencias de él nada más. Y las palas eran de Las él. palas eran de él, se las llevó. Y las armas también. También. ¿Recordás cómo eran las palas que tenía él? Sí, tenía una pala ancha, común, Sí. una pala tipo ancha que era vieja, Ujú. arreglada, y la pala a esa naranja que era la que hacía los pozos, que era como la que yo le he visto que tenía en la camioneta del trabajo. Pero esa estaba en mi casa. ¿Qué se llaman las famosas palas de punta? ¿Le dicen? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Cómo era? ¿De color naranja? Naranja, larga. Ajá. Larga. Sí. ¿Mango largo? Sí, mango largo. ¿De hierro el mango o de madera? Sí, no, de hierro. Toda de hierro. Su señoría, ¿le puedo exhibir a la testigo el efecto que está como una pala en la evidencia? No, no está incorporado, pero se la... No, se pero la- primero, Claro, le voy a dar Ah, el sí, lado cómo no. a la defensa, pues entonces usted va a requerir el efecto, o sea, la pala como efecto. que se incorpore el efecto. Que se incorpore como que efecto. grabó el testigo. Exactamente. El testigo, perdón. Doctor, le voy a trasladar la petición. Tenemos consigo. Sí, Era de esa característica. Sí. Era igual. sí, igual. Ese, Está, en ese momento estaba más nueva, ahora está oxidada, pero en ese momento estaba bien, la pintura estaba mejor. Ujú. Pero sí, esa pala. ¿Usted se enteró dónde, Doctor. Está bien, que- Era que- dónde apareció esa pala? Sí, en un canal, Ujú. en el costado del club estudiante, al fondo. ¿Se acuerda cómo se llama el canal ese? ¿Qué le dicen? Bien. ¿Cuándo se encontró esa pala? ¿Después de la desaparición de Germán? Sí, Anteriormente, supuestamente, este señor Rodríguez tendría esa pala En su departamento. ¿Usted fue en alguna otra oportunidad al departamento? sí, después de separada, Sí. sí, ¿Y siempre vio las 3 palas? no recuerdo. No recuerdo haber prestado atención, pero no voy a decir que sí que la vi, pero sí él hizo un montón de arreglos en la casa, en el departamento, en el patio y seguramente estaba ahí, pero no recuerdo haberla Haberla vista. No. Bien. Bien, ahora... Perdón, voy a decir una cosa, Sí. sí. Me acuerdo que esto también la prestó a la pala también. ¿Prestó a quién? Sí,
se la había prestado porque él me comentó, porque se la fue a pedir a Julio Guayarelo, el amigo. Ah, Julio Guayarelo, el amigo de él. Sí. ¿Y después se la pidió? Sí, porque me acuerdo que un día dijo que se la iban a pedir, no sé para qué tenía que hacer en la casa. Pero no sé en qué lapso ni en qué momento, pero sí que estábamos ya separados, sí. Ajá. Bien. Con respecto bueno, ya estuvimos hablando de la relación que tenía con Rodríguez. Ahora ya le voy a ir preguntando con respecto a Casarini, a Germán Casarini. ¿Cómo lo conocía Germán Casarini? Lo conocí en el 2001 en la casa de un amigo, de una amiga. De una amiga. ¿Quién es la...? Fe Ferreira. Fe Ferreira. Y en esa casa, o sea, se conocían ahí y siempre se juntaban ahí en ese lugar. No, yo lo conocí ahí porque él había ido a llevar a hacer un techo de un garaje y después sí lo veía, pero no tenía contacto de lo hola, chao y nada más. ¿Él frecuentaba esa casa? Esa casa y el taller del marido, de mi amigo. Ajá. ¿Y usted iba a esa casa muy asiduamente? O sea, ¿era amiga de ella? Sí. Ajá. ¿En ese momento no había ninguna relación entre ustedes? No. ¿Cuándo empezó la relación entre ustedes? ¿Cómo también empezó? Y fue a fines del 2009 o a principios del 2010, en el 2010 creo. Yo sé por mi amigo, por el marido de mi amigo, que él siempre le decía que estaba enamorado de mí. Ajá. Durante todos esos años lo hizo. Siempre me lo decía, yo en la calle lo cruzaba en la calle y él me miraba y me daba cuenta que me seguía o que me seguía, sí. Pero nunca me había dicho nada. Y en el año, sí, creo que fue en el 2010. Ahora la verdad que no recuerdo bien. Un día me llamó por teléfono y que necesitaba hablar conmigo. Entonces yo sinceramente pensé que había habido algún problema entre mi hija y la hija de él. Entonces le dije que fuera a mi casa a hablar. Bueno, fue a mi casa y no estaba mi marido en ese momento, o mi pareja. Y bueno, me dijo lo que le pasaba conmigo y yo le dije que bueno, que lo entendía, pero que yo no quería saber nada con él. Y me dijo que bueno, que si él me podía seguir, si me podía escribir por teléfono, si podíamos hacer una amistad por teléfono, de escribirme por teléfono. Y bueno, ahí le dije que sí. Y ahí empezamos a escribir. Hasta ese momento usted estaba viviendo junto con Rodríguez. Y después esa relación se fue dando más... Sí, paso, sí. Con el tiempo se fue formalizando un poco más, sí. En cuanto y se empezaron a encontrar en algunos lugares. Sí. Ya no era solamente telefónica la relación, sino se encontraban ustedes. Sí. ¿En dónde se encontraban generalmente? Generalmente en la casa de mi amiga a tomar mate. ¿Se encontraban ahí y después se iban a algún otro lugar? Sí, muy pocas veces, pero sí. Ajá. Y cuando se encontraban, él le comentaba algo de su ex relación que había tenido, o cómo era lo que él me decía, que sí, que él vivía con su mujer, pero que estaban separados. Era una especie de lo que yo vivía con mi pareja, así que le creía, porque yo me pasaba la misma situación a mí. Yo vivía con mi pareja, pero como que la pareja estaba terminada, entonces yo creía que lo que él me decía también era verdad. ¿Quién de las dos personas que debieron ver se dio cuenta primero de esa relación que ustedes mantenían? ¿Quién se dio cuenta o quién se enteró primero para ustedes? ¿Verónica Murgia? No, Verónica Murgia. Verónica Murgia se enteró primero. ¿Y por qué lo dice? Porque le encontró el celular a Germán. ¿Él le comentó eso? No, ella me llamó. No, pero él le comentó que ella le había encontrado el celular.
No, Verónica Murgia me Sí. llamó a mí y me dijo Ajá. que le había encontrado el celular a Germán, que tenía mensaje. ¿Y ese celular? ¿Por qué era el tema del celular? ¿Por qué sacó a relucir el tema del celular? ¿Germán no tenía celular? Sí, ella le encontró el celular personal de él y se lo revisó. ¿Cuántos celulares tenía Germán? En ese momento uno solo. Uno solo para hablar Con todas las personas. ¿Y tenía algún otro celular Que yo supiera, no, en ese momento. para hablar con No, después, usted? mucho tiempo después se compró, o no sé, al tiempo se compró otro celular. Pero en ese momento tenía uno solo. Y en ese momento y vio algún mensaje. Verónica vio el Verónica mensaje, Murgia sí. vio algún mensaje. Sí, Entonces sí. la llamó por teléfono. Me llamó por teléfono y me dijo que había encontrado unos mensajes. ¿Y qué decían esos mensajes? ¿Recuerdas? Esos mensajes, me los acuerdo clarito, decía uno que se le había roto la camioneta, otro que tenía un almanaque para mí y otro que se iba a comprar comida, a los cuales yo no le había contestado ningún mensaje, no le había contestado nada. Eso había sido, eso fue el 17 de noviembre a la mañana. Los mensajes que él me había mandado, me acuerdo clarito ese día. ¿Y ella qué le dijo? Que quería hablar conmigo. Yo, como sabía que los mensajes no decían nada, le dije que fuera. Yo había llevado al jardín a mi hijo, a Ulises, ¿A qué lugar? al jardín que está ahí en calle Mansilla, ahí cerca de mi casa. Ajá. Y ella, cuando yo llegué al jardín o llegó ella atrás, me dijo, quiero hablar con vos, así enojada obviamente, y le dije, espera que entre el nene, y cuando salí me pegó que me empezó a pegar, que las personas que estaban ahí la sacaron. Y me amenazó que si la denunciaba me iba a prender fuego a la casa. Ajá. ¿Y estaba con alguien más ella en ese momento? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Y hasta ese momento Rodríguez No para sabía usted no nada. sabía nada. ¿Cómo fue que se entera Rodríguez? ¿Por qué se entera Rodríguez? Porque ella lo llamó por teléfono. Buscó el teléfono, no sé cómo hizo, porque yo me fui a trabajar igual, estaba golpeada, me había lastimado toda la cara, pero yo me fui a trabajar igual porque tenía miedo, sabía que le iba a ir a decir obviamente a él y ahí tenía miedo. Y volví del trabajo, ya estaban mis hijos, lo primero que hice fue decirle a mis hijos lo que había pasado, le expliqué cómo había sido y empezamos a recibir un montón de llamados raros. Perdón. Sus hijos. ¿Usted tiene Mis dos hijos del matrimonio anterior. anterior? Y el tercero con Rodríguez. Rodríguez. Entonces, los dos hijos son más grandes, Sí. los del matrimonio anterior. Empezamos a recibir llamados no sé quién eran, preguntando por Gustavo, que querían saber de unos perros galgos para carrera, que no sé, eran algo para averiguar dónde se encontraba él o cómo encontrarlo, no sé, a lo cual yo me di cuenta que estaban como averiguando dónde encontrarlo a él. Y bueno, después ya no supe más nada. ¿Ese teléfono lo pudiste...? No, porque llamaban al teléfono fijo de mi casa. Sí, está bien. Al teléfono fijo de mi casa. Cuando llega Gustavo, que ya era de noche, cuando lo vi yo ya me di cuenta que él ya lo sabía. Y me dice, vení, vamos a hacer unos mandados. Pues me di cuenta que si me quedaba ahí en mi casa, mis hijos iban a ver todo. Entonces los calmé a mis hijos primero porque ellos se dieron cuenta que algo iba a pasar. Dije, quédense tranquilos, vamos a hablar y volvemos. Yo me subo a la camioneta y cuando me subo a la camioneta, él enseguida me empezó a insultar, me empezó a pegar. No sé si a pegarme, creo que me tiraba la cabeza así contra el torpedo de la camioneta, me agarraba el pelo y me tiraba muy fuerte, iba fuerte, me insultaba, me pegaba, me tiraba el pelo,
¿Para qué lado salió en la camioneta? Salimos para la calle atrás de mi casa, que pasa por el costado de adelante del club ciclista. No me acuerdo por dónde fue, pero llegamos hasta la calle que bordea las vías del tren. Y siguió en la camioneta. Yo no me di cuenta cuánto fuimos o hasta dónde fuimos. Cuando llegamos al lugar él me iba insultando, me iba pegando. Y llegamos al lugar y me empezó a insultar y me acuerdo bien porque era una casa vieja, una tapera con muchas plantas y yo me bajo, no me acuerdo bien qué pasó y me bajo de la camioneta y se me cae el celular, ahí había arena y cuando levanto el celular él ya había dado la vuelta y me empezó a zamarrear y cuando me empezó a zamarrear atrás mío por la calle que nosotros habíamos venido porque él dobló un poquitito, estacionó una camioneta que era o naranja o roja, estaba oscuro porque era de noche ya y se bajaron dos hombres y él me subió a la camioneta y me traía de vuelta y ahí me venía insultando y hizo así y me pegó en el ojo que me lo dejó todo negro después y mientras veníamos, no me acuerdo todo el camino, me acuerdo cuando íbamos a doblar para lo que sería la casa de mi mamá y de mi papá, que él me decía, ahora te llevo a la casa de tu papá y le voy a contar lo que hiciste. Yo le pedía por favor que no. Y ahí no recuerdo más hasta que llegamos a la casa, me llevó a la casa de ella. Ahí yo bien no me acuerdo, sé que me bajé, me acuerdo haberme bajado, después me veo de nuevo, me acuerdo estar delante de la camioneta, no me acuerdo todo un trayecto, veía gente, me empujaban, entramos a la casa. ¿Quién la llevó los empujones adentro? No recuerdo. Sí, no me acuerdo quién me llevaba. Entramos y estaba Verónica Murgia que me insultaba, estaba la mamá que me decía que no se olvidara de la cara de ella, estaban las hijas creo y Gustavo y creo que me empujaban y yo lo único que miraba era la puerta que había un chico que era el novio de Antonella, de la hija, y después no me acuerdo más. Después, no sé, me subí a la camioneta y me habrá llevado a mi casa. No lo recuerdo. Y después de toda esa situación, ¿cómo siguió siendo la...? Y yo le pedí por favor que se fuera, yo quería que se fuera, él no se quería ir de mi casa. Que se iba al departamento, que le quería hacer una cosa, que otra, yo le pedía por favor que se vaya. Mi hermana le dijo que se fuera, le dijo que bueno, que le diera un tiempo que se terminara de arreglar unas cosas en el departamento y el 3 de diciembre, ese día también me lo acuerdo clarito porque era el día del cumpleaños de él, yo fui a la casa de mi hermana porque también trabajaba en la casa de mi hermana y mi hermana me dijo que se va hoy o que lo iba a denunciar ella. Entonces yo lo llamé y le dije que quería que se fuera y él delante de mi hermana me miraba fuerte y me decía, ¿querés que me vaya? Y yo le dije que sí, que se fuera. Y bueno, ahí sí se fue de mi casa. Él, en este interín la amenazaba con algo concretamente, él sabía de esa relación y sí, pero con eso. Hasta ese momento no. Él le era difícil creer, o por lo menos es lo que él me decía a mí, le era difícil creer que yo salía con Germán. Y después cuando él se va... Cuando él se va, y antes también ya empezó un acoso total de parte de la señora, de la hija y de Gustavo. ¿Acoso qué le llaman? Acoso telefónico, al celular, al fijo, me perseguían en la calle, la señora me agredía continuamente, me insultaba.
se iban, yo trabajaba y trabajo en muchas casas y siempre en alguna me encontraban y me insultaban, o en la calle, siempre, o me encontraban, siempre de alguna u otra manera ellas me encontraban. ¿Para vos mantenían relación entre Rodríguez? Para mí y sí, Verónica porque yo en ese momento trabajaba como en 14 casas trabajaba limpiando. Entonces era difícil, si no era él, que alguien supiera dónde iba a estar yo trabajando, porque trabajaba capaz que 3, 4 casas por día en todas casas diferentes. E inclusive en una vez que yo estaba trabajando en una de las casas, vino un vecino de un taller frente a la casa que yo estaba trabajando y me dice: Alejandra, se te cayó la moto. Golpearon la puerta y pidió hablar conmigo. Me resultó totalmente extraño que se me haya caído la moto, que se haya caído sola. Bueno, ya la había levantado, digo, bueno, le habré puesto mal la patita y al otro día o a los 2 o 3 días viene Gustavo y me dice: ¿así que Antonella te tiró la moto? Antonella por la hija. Evidentemente que había sido ella y ella le había contado a él, porque si no él no tenía cómo saber que a mí se me había caído la moto. Evidente fue que ella me la tiró. Cuando te agredía Verónica Murgia, generalmente andaba con Antonella también, con su hija. Una vez recuerdo que la señora la llevó, yo estaba baldeando en una vereda frente al Colegio Nacional y ella la llevó en moto, la dejó, la chica ya cruzó la calle insultándome y como incitándome a que yo le pegara, porque me decía: ¿querés pegarme? Pegame, me decía. Yo le digo: Antonella, andate. Y me seguía insultando, yo estaba trabajando, estaba la señora de la casa que salió, me dice: Ale, venía adentro. Y yo agarré el teléfono, porque como no se iba, agarré el teléfono para llamar a la policía. Llamé a la policía. Entonces la nena salió caminando y ella la pasó a buscar por la calle de atrás en la moto. ¿Vos la conocías, Antonella? Sí, sí. ¿Por qué? Porque era muy amiga de mi hija. ¿De tu hija? ¿Cómo es el nombre de tu hija? Azul Val. Vale. Y en ese momento, bueno, ella tenía una buena relación entre ellas. Sí. Hasta ese momento. Sí, con mí. No. Creo que a partir de que pasó, que ella me pegó, que se enteraron, dejaron de hablarse. No digo pelearse porque no tenían mala relación entre ellas, pero no se hablaron más, creo. Sí, seguían yendo al colegio juntas porque eran compañeras de la misma clase. Ahora, yendo al día de la desaparición de Germán Casarini, vos ese día, ¿tuviste algún encuentro con él? Con Germán no. ¿Y cómo fue ¿conectaste con él telefónicamente? Sí, él me escribía todo el día me escribía Germán. Desde que me levantaba hasta que me acostaba me escribía o me llamaba todo el día. ¿Y qué ese día qué pasó? Ese día ya estaba enojado porque él el día anterior, él siempre me quería ver y yo no quería porque yo tenía miedo. Las veces que lo podía ver era 2 o 3 minutitos en la casa de mi amiga, y el día anterior había estado que me quería ver y justito, bueno, yo estaba sola y fui hasta la casa de mi amiga que estaba él y no hice más que entrar que Gustavo ya me estaba llamando, así que yo me aterré y me volví a mi casa. Y bueno, él siempre me decía que si yo estaba separada, que podía ser, por qué me dejaba que él me controlara todo el día. Y entonces él estaba enojado, y todo ese día, el viernes ese, a la mañana estaba enojado, porque yo tampoco no quería tener una relación con él. ¿Y dónde se veían siempre? ¿En la casa En la casa de mi amiga. ¿Que queda a cuánto? A la vuelta, 1,5 cuadras de mi casa. Uh-huh. ¿Nunca se vieron en el club ciclista? No, jamás. Uh-huh. Jamás porque quedaba ahí en la otra cuadra de mi casa y no. Y vos, de nuevo te voy a preguntar,
Gustavo Rodríguez, te amenazaba por esa relación. Después que nos separamos, que él se dio cuenta que yo no iba a volver más con él, empezó a amenazarme que si me veía o me encontraba con Germán o si me encontraba con otro hombre, que me iba a matar. Directamente te decía eso siempre. Sí. ¿Te dio alguna cosa? ¿Te recordás? Sí, en una oportunidad me dio una caja que contenía una pastilla tipo Viagra, que se la había dado yo por otra situación que habíamos tenido anterior, y me la dio, dice, tomá, dice, acá hay dos cosas, una no la necesito y la otra es para vos. Y una era la pastilla y otra había una bala, no sé cómo decirlo, una bala. ¿De qué tipo de armas de las que tenía? De esas puntudas del fusil, creo que era. Ajá. ¿Grande? Una bala grande. Sí, una bala así. ¿Y siempre te estaba permanentemente diciendo alguna cosa de esas características? Sí, me controlaba mucho, no podía hacer nada hasta que vivía insultándome en mi casa, aprovechaba el momento que no se llevaba el nene, iba a mi casa, se sentaba en la silla, estaba ahí 2 horas sentado martirizándome, estaba con el nene, y hasta que en julio, por ahí más o menos, mi hijo, que en ese momento tenía 16 años, lo echó, le dijo que se fuera, que yo estaba sola, que yo podía hacer lo que yo quisiera, que nos dejara en paz. Y a partir de ese momento, bueno, él ya cambió de actitud, no me molestaba, no me seguía tanto, aunque yo sentía que él me seguía, no me decía nada. Muy pocas veces me volvió a decir, y se llevaba al nene y después al rato lo traía. ¿En alguna oportunidad vos escuchaste que él hablara con Verónica Murgia delante tuyo? Sí, en una oportunidad que yo fui al departamento de él a buscar el nene, era verano. Ella lo llamó por teléfono. ¿Y qué fue lo que dijo él? No. Él me dijo, esta loca me molesta, me tiene cansado. ¿En qué sentido le molestaba? ¿Por qué? Porque como que le estaba siempre pidiendo información o dando información. Ajá. De la relación tuya con Germán. Claro. Bueno, ahora no más preguntas. Gracias, señor presidente. Alejandra, aquel día 17 de noviembre del 2010, día que se desencadenó la furia en tu contra. Luego del ataque que tuvo a él en el Jardín de Infantes, durante el ataque, ¿vos le pediste expresamente a llamara a Gustavo Rodríguez y le contara? No lo recuerdo. La furia de ese día de Gustavo Rodríguez hacia con vos provino evidentemente de que le contó todo, sabía los detalles y te dijo quién le había contado. Sí. ¿Quién le había contado? Verónica. Ajá. A partir de entonces, y atándolo con lo que vos decís recién, que en su momento Gustavo Rodríguez te dijo, esta loca textualmente me tiene cansado preguntando por vos y por Germán y demás. ¿Vos sentías que Gustavo Rodríguez de alguna manera estaba siendo usado o manipulado por Verónica Murgia? Yo lo que sentí en todo momento era que ella y la hija Antonella sentía un vínculo muy grande entre ellos. Si yo te pregunto concretamente, ¿vos sentías que la ascendencia o la comunicación que tenían Verónica y Antonella con Gustavo lo potenciaban a Gustavo? Sí, ¿Esa sería la pregunta? Sí, porque él el primer tiempo
Él hasta julio, por ejemplo, hasta julio que mi hijo lo echó, él siempre quiso volver conmigo. El primer tiempo, todo el primer tiempo, si bien me trataba mal, él, según los dichos de lo que él me decía a mí, era como que le costaba creer que eso había pasado. Por el hecho de que yo trabajaba todo el día. Yo trabajaba todo el día y del trabajo a mi casa o a la casa de mi papá, no hacía otra cosa que trabajar o estar en mi casa. Entonces a él le parecía también raro que yo me hiciera un tiempo o un lugar para estar con otro hombre. ¿Vos nunca le confesaste la verdad a él? No. ¿Se lo negaste siempre? Siempre se lo negué. ¿Y de parte de él sentiste alguna vez la palabra perdón o algo de Gustavo? Sí. ¿Vos creés que, vos me dijiste al principio que Gustavo, nadie mejor que vos, su primer pareja, para definirlo como persona, de la violencia y todo eso, también desde el momento bueno, que él cargaba como con una culpa por sus primeros 3 hijos que había dejado para irse a vivir con vos? Eso lo entendí así. Eso yo lo sentí. ¿Lo Es sentías? lo que yo sentía. Perfecto. Para eso está, para dar tus sensaciones. Respecto de Ulises, tu hijo que tenías en común con Gustavo Rodríguez, tengo entendido que era un excelente padre. A ver, no sé tu visión, ¿eh? Y sí y no. Explícate. Sí, cuando estaba con el nene era muy buen padre cuando estaba con el nene, pero siempre tenía cosas más importantes o siempre priorizaba otras cosas que al nene, o si bien yo siempre me preguntaba, yo siempre fui muy independiente, siempre mantuve mi casa y mis hijos, nunca me ayudó él viviendo en mi casa, que a mí me dolía que él, siendo jefe de una empresa importante como la que él trabajaba, yo tenía que trabajar tantas horas por día, lo tenía que dejar solo a mi hijo a la mañana para yo salir a trabajar. Y creo que esa parte no la entiendo, porque un hombre que está bien económicamente no es que me importe por el trabajo, sino que me doy cuenta que no le importaba a su hijo tampoco, porque podría haber tenido una mejor vida también. Después también había mucha diferencia entre la vida que tenían los hijos de él con la vida que tenía Ulises. Pero aún en ese contexto, desde su aprecio, su amor a su hijo, yo volviendo a la noche del 26 de agosto, ¿no?, donde se sucedieron los hechos de desaparición de Germán, no olvido, y ahora te voy a preguntar, que también quisieron, y voy a utilizar un término de la jerga policial, chuparte a vos, ¿sí?, llevarte. ¿Vos lo creés a él capaz, pensando en su hijo, de dejarlo sin su madre, si no era que estaba potenciado por alguien? Yo creo que sí. Creo que él ya, después de lo que pasó, yo me di cuenta que él venía en el último tiempo haciendo cosas para quedárselo a él. Sí. Porque lo había empezado a llevar a la casa de la ex mujer, una excelente mujer porque siempre lo trataron bien al nene. Después me enteré que un día lo había dejado durmiendo en la casa de él, lo llevó 1 o 2 veces en todo el tiempo que estuvimos separados, lo llevó 1 o 2 veces a dormir, y después me enteré que una de las veces lo dejó durmiendo en la casa de la ex mujer. Como que lo empezó a integrar a su familia cuando antes no lo había hecho. Tengo entendido que esa misma, viernes a la noche desaparece Germán, sábado 27 por la noche, cosa que nunca lo hacía, se lo llevó a Ulises a la casa después de 2 años. Claro, ¿no? Sí, porque él, con tal de que yo no me quedara solo, no se lo llevaba. Es más, el primer tiempo nunca se lo llevaba, lo iba a ver a mi casa. ¿Y ese sábado se lo llevó? Ese sábado se lo llevó. Yo estaba
haciendo la denuncia, que me habían llamado, que yo tampoco no sabía que había desaparecido. Hasta ese momento no sabía nada de que había desaparecido Germán. Y estaba en la comisaría cuando él me llama por teléfono. Yo me puse muy nerviosa porque, digo, se va a dar cuenta que estoy acá. Y me dijo que le preparara ropa al nene, que se lo iba a llevar a dormir. Porque al otro día viajaban, siempre viajaba porque tiene una carrera de karting. Siempre había viajado otras veces, pero no se lo llevaba a dormir. Lo pasaba a buscar al otro día a la madrugada. Y esa noche se lo llevó a dormir. Fue atípico. Contame, porque por ahí detallaste cómo te pegó Gustavo Rodríguez el día, lo que te acordabas, de la cabeza contra el torpedo. Que me quedó una duda, cuando llegaron a esa tapera, ¿esas dos personas se bajaron de la camioneta roja naranja porque vieron que te estaba pegando? ¿O se bajaron de casualidad ahí? No, se bajaron porque se dio cuenta que él me estaba forcejeando ahí al costado, calculo yo, porque estaba de noche y habrán visto que dobló, porque fue muy rápido, no es que hacía rato que estaba... Y eso de alguna manera te salvó, digamos. Eso sí, yo analizándolo después, me di cuenta que cuando volví hacia ese lugar que me llevaron para ver dónde era, me di cuenta que era lejos, que no era cerca, que me había llevado muy lejos. Contame, la primera golpiza que recibís de parte de Verónica Murgia, ¿la viste muy violenta, muy sacada, sin límites? Porque además había un entorno, padres a la salida, a la entrada del jardín. Sí. Ella no le importó nada. Yo me quedé choqueada, me quedé dura y ella me pegaba hasta que los otros padres que estaban la sacaron. ¿Y cómo te pegaba? ¿Qué hacía? Me pegaba patadas, me pegó así una piña fuertísima que me había dejado la cara toda desfigurada después. Y me pegaba. Estaba como sacada, no es que nada. Sí. ¿Y te gritaba algo también? Sí, de todo. ¿Qué puta? ¿Qué te gritaba? De todo, de que le quería sacar plata al marido, eso me lo acuerdo. Y bueno, todos insultos y que no la fuera a denunciar porque me iba a prender fuego en la casa, eso me lo acuerdo clarito. Y me robó la llave de la moto, porque yo tenía dejado la moto estacionada y me robó la llave de la moto. ¿Nunca más te la devolvió? No. Así que le quería sacar plata al marido al respecto. ¿Alguna vez Germán te regaló algo? Sí, me ha regalado cosas, no tantas como las que él quería, porque él continuamente siempre me quería regalar cosas y yo no... ¿Qué cosa? Que recuerdes. Perfume o una cadenita o... ¿Un lavarropa te regaló? Sí, me regaló un lavarropa. ¿Y a raíz de ese lavarropa te empezaron a llover amenazas o algo? Sí. Contá. A mí se me había roto el lavarropa hacía tiempo y él tenía un lavarropa, no es que fue y compró un lavarropa. Sí lo había comprado, pero era un lavarropa que era usado, un lavarropa de esos de plástico comunes. Y yo me lo iba a comprar y que hoy, que mañana, que no podía, y yo trabajaba todo el día y me dice, yo tengo uno en casa, ya él vivía solo. Dice, yo tengo uno ahí, dice que si yo no lo uso, dice, te lo presto, te lo regalo. Y yo no quería porque sabía que me iba a traer hasta que se lo cargó en la camioneta al amigo y me lo mandó. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Y a raíz de eso la hija puso publicaciones por el Face, que insultándome, que por un lavarropa, que tenía sexo por un lavarropa, cambiándolo en términos más decorosos, digamos. Sí. Contame, el día ese que te llevó y bajaste, no recordás cómo, a la casa de Verónica Murgia, que estaba la mamá, que estaba Verónica Murgia, que había estaba el novio de Antonella, dijiste. El novio de Antonella no te pegó. No, el chico estaba parado así en la puerta de la casa. Y cuando te pegaba, Verónica Murgia te pegó. No me acuerdo, sé que me empujaban, pero no me acuerdo de que sí me pegó. ¿Y la madre? No, tampoco lo recuerdo. La madre lo único que me acuerdo es que me decía, no te olvides nunca de esta cara. Eso es lo único que me recuerdo. ¿Sabés si la madre tiene antecedentes violentos también? Algo me han comentado. ¿Qué te han comentado? Lo que yo he oído es que cuando ha estado separado del padre ha sido violenta con parejas de su
sé. ¿A qué grado de violencia? ¿Hasta dónde ha llegado? No No sé. ¿En algún momento te hackearon o te entraron a tu cuenta de Facebook? Por lo que sé, sí. ¿Cuál era la clave tuya de Facebook? Pollito. ¿Y la sabía Gustavo? No, ¿Y después en algún momento lo supo? creo que sí. ¿Y vos por el Facebook te manejabas con Germán? No. O sea que no hubo manera a través de Facebook. No, jamás le escribí. No más preguntas por ahora, gracias. Sí. Para arrancar, quisiera saber, por lo menos a mí me quedó clara para mí. ¿Cuándo conociste a Gustavo y cuándo empezaste la relación de pareja con Gustavo? A Gustavo lo conocí en el 2000 o 2001 más o menos, también. ¿Y ahí empezaron la relación de pareja? Sí, en el 2001. Vos manifestaste que ya habían estado separados varias veces y que él se había ido al departamento que lo tenía todo No. Durante los 10 años que yo estuve viviendo con él nos separamos varias veces. Entonces, Ah, y él se retiró. sí. Obviamente, al estar 10 años con una persona, podés saber cómo era Gustavo en la vida diaria. Era una persona rígida en sus costumbres. Dentro de mi casa era un hombre totalmente diferente que fuera de mi casa. Dentro de tu casa, ¿cómo era? Era muy... Conmigo y con mis hijos era muy rígido. Muy rígido. Rígido en el sentido de serio, de hablar mal, de dirigirse mal. Era muy, digamos, obsesivo. No, obsesivo no, porque vos decís conmigo. Con las costumbres. A la hora de comer, por ejemplo. Sí. Según testimonios que vos brindaste al Ministerio Público, Gustavo te había amenazado de muerte en varias oportunidades. Sí. ¿Podés relatarle al tribunal cuáles fueron ellas? En las circunstancias, en el momento no me acuerdo. Me acuerdo de sí, de una discusión que él pensaba que yo salía. Yo nunca le reconocí que yo salía con Germán, pero él, cuando pasaba algo, él me amenazaba. No, pero digo anterior. No, anteriormente no, nunca. Porque has declarado que sí, que incluso por un problema que tuviste con la obra social. No, pero, bueno, sí, eso cuando me... Bueno, no es que me amenazó, yo interpreté que él me lo decía verbalmente. Él, esa oportunidad me corrió con una cuchilla. Ah, eso. Sí, es una amenaza de muerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Y por qué te corrió con una cuchilla? Yo estaba sentada en la cocina y durante muchos años me venía diciendo que me iba a hacer la obra social. Yo ese año había tenido muchos problemas, me había tenido que hacer muchos chequeos y lo había tenido que, obviamente, pagármelos todos yo. Entonces yo le recriminé de que ¿por qué no me hacía la obra social? Y él, así como si nada, se levantó y de atrás de un mueble que teníamos sacó una cuchilla y me corrió. Yo pegué un salto y en eso vienen, y grité o habré hecho ruido, no sé, y siento que vienen los chicos. El primero que llega es Ulises, entonces yo lo primero que agarré la cuchilla y la tiré adentro de del coso de lavar los platos. Ulises era chiquitito y sí lo vio, los otros dos más grandes no lo vieron. O sea, que fueron varias las veces que... Esa vez y otra oportunidad que él había salido con el nene, me llama que estábamos viviendo juntos, las dos veces, yo todavía estaba viviendo con él. Me llama y me dice que lo lleve, le digo, bueno, tráelo, que estoy acá en la casa de Fe, mi amiga, que vivía a la vuelta. Me llama por teléfono al celular y llega, yo estaba en la vereda con ella, estábamos tomando una gaseosa,
y iba con otra persona que no recuerdo quién era y me empezó a insultar. Me dejó el nene y se fue. Después yo no recuerdo qué hice, dónde fui con el nene, y cuando volví a mi casa él estaba en el patio lavando la camioneta. Y no recuerdo por qué fue la discusión, si fue la discusión porque cuando él había ido a llevarme el nene yo no estaba en mi casa, o debe haber sido por eso. Me corrió con una cuchilla también y yo salí corriendo, pasé todo por adentro de mi casa hasta que llegué a la casa de mi vecino. Y mi vecino sentía que yo gritaba y ya venía corriendo para mi casa. En base a estos testimonios que das, podés afirmar de que Gustavo Rodríguez era una persona obsesiva y de carácter fuerte, entonces. Sí. Tu hija Azul era muy amiga de Antonella. Sí. ¿Y Antonella era de quedarse en tu casa? Sí. ¿Podés relatar el hecho de cuando Antonella te ve a vos y a Germán en la cocina tomando mate por el 2009? ¿Recordás esa situación? Sí, él había ido a buscarla a ella, o a las chicas las había ido a buscar, y las chicas habían ido a la otra cuadra a comprar masitas, no me acuerdo que habían ido, y yo le dije, pasá, y le di un mate, pero fue una cosa de un segundo cuando ella llegó. Relataste recién al fiscal que en ese famoso 17 de noviembre que te lleva a una zona alejada de la ciudad, Gustavo, ¿correcto? Sí. Y te iba pegando en el camino. Sí. ¿Temiste por tu vida? No. ¿No? Porque es lo que... En el momento no. No sé. No sé qué sentí. No sabes. Gustavo Rodríguez hacía casa mayor, ¿le gustaba? Sí. Tenía, bueno, según tu testimonio dijiste que tenía tres Sí. escopetas, fusil. Y a la vez sabía manejar muy bien palas similares a la que tenés. Sí. También era bombero. Sí. Ejercía la actividad de bombero. En ese momento creo que no, que lo habían echado. ¿Tenés idea si eso facilitaba o no, no sé, sus otras condiciones, por ejemplo, de cazador? Si le ayudaba o no le ayudaba, ¿era algo indistinto? No tengo ni idea. Hiciste una declaración que te llamó poderosamente la atención, que luego de desaparecido Germán lo viste como cariñoso y dulce a Gustavo. Que te trató sí, inusualmente bien. Sí. Digamos, como que estaba liberado y se sentía tranquilo. No. ¿No? Ahora, en ese momento, lo notaba tranquilo, o sea, de apariencia tranquila, pero esos fueron los primeros días que lo hacía como para que yo sentía que era como para que me calle la boca yo. Podríamos decir que podés confirmar que en la relación de pareja que vos tenías con Gustavo, él era, digamos, la figura dominante con respecto a vos, o era una relación de par. Repetime la pregunta. Sí, si era una relación pareja, justamente en la pareja, o era una relación en donde él imponía sus condiciones. No, él imponía sus condiciones.
siempre en toda la investigación apuntaste que Gustavo Rodríguez tenía algo que ver con esto. Y bien vale tu testimonio. ¿Vos te sentías permanentemente auditada, controlada por Gustavo? ¿Te lo decía, por ejemplo, tus amistades? Sí, sí, por él y por ella. Sí, pero te estoy preguntando a Gustavo. Sí. ¿Tenés idea si Gustavo había tenido algún problema anterior al desenlace de esta situación con Germán? Anterior al 17 de... Anterior a la desaparición de Germán. El día es el 17 de noviembre, que no sé si... creo que fue después que él me lleva a mi casa de la casa de ella. No sé si Germán lo llama a él o él lo llama a Germán, no sé cómo fue. Quedaron de encontrarse frente a la estación de trenes. Esa, pero tampoco sé qué pasó, creo que... ¿Por quién? Porque dijo Gustavo, pero no sé si él lo llamó o lo llamó Gustavo, y sé que cuando llegó ahí, creo que pasó la policía y cada cual se fue para... No sé si habrán... No lo recuerdo tampoco. ¿Tenés conocimientos si entre ellos se mandaban mensajes de textos? De parte de Gustavo nunca me dijo nada. Que sí que recibía mensajes, pero no que fuera Germán. Suponía que sí. De parte de Germán sí, porque los he visto, pero no eran del celular de Gustavo, eran de otros números que le mandaban mensajes. ¿Y cómo sabías que era Gustavo? Suponíamos que era Gustavo. Claro. En el momento en que Gustavo Rodríguez te lleva a la casa de Verónica Murgia, ¿puede ser que Gustavo Rodríguez te pegaba en la zona vaginal mientras estaban dentro de la casa? No lo recuerdo. Vos, concretamente, vos recibiste 4 denuncias en tu contra durante el año 2011 de parte de Verónica Murgia por agresiones hechas a ella y a Antonella. Sí, puede ser, no sé cuántas, pero sí. Nada más. Sí. Las denuncias que había de violencia con Verónica Murgia eran algunas denunciadas por ella y otras denunciadas por mí. ¿No? Sí. O sea, había varias denuncias. Pero yo, la verdad que jamás ni las miré, ni las insulté, ni las toqué, ni nada que se le parezca. Siempre traté de evitarlas. ¿Vos considerás que esas denuncias que ellas hacían contra vos eran mentiras? Y sí, porque, por ejemplo, en una oportunidad de que yo estaba en la casa de, ¿cómo decirlo? La segunda mujer de mi suegro, donde vivía mi cuñada, la hermana de mi primer marido, de la cual también Antonella era hija, era muy amiga también de Lucía, que se hizo amiga después. Yo estaba ahí en la casa, había un montón de personas, de gente mayor y de chicas. Y llegó Antonella con Lucía, bueno, entraron a la habitación y se fueron. Y a los 2 o 3 días me llegó una notificación de que había llegado, creo que yo la había empujado, que la había insultado, cuando realmente había por lo menos 10 personas que verificaron que yo no hice más que saludar, que no creo que ni la saludé a ella. Verónica en esa oportunidad fue a hablar y no sé, a tratar de convencerla a la Luisa, mi suegra, yo le digo, de que había sido verdad, de querer convencerla de que yo le había golpeado, amenazado a la hija delante de ellos, cuando a tratar de hablar mal de mí, cuando me conocen de hace 20 y pico de años y saben que yo no era la persona que yo estaba diciendo.
Ahora vamos, ya hablamos de todas estas relaciones y de todas estas situaciones. Los días antes de la desaparición de Germán, ¿cómo lo viste a Rodríguez? ¿Cómo estaba Rodríguez? Y ya no teníamos mucho contacto. Él, o sea, si bien yo sentía que él me controlaba, no me lo decía verbalmente, no me molestaba tanto. El día anterior a que se fueran a juntar las amigas, o sea, las compañeras de estudio, que fueron a invitarte a tu casa, ¿no? Sí. ¿Él estaba en ese momento en ese lugar? Sí, yo llegaba, ellas estaban esperándome y él también estaba esperándome cuando yo llegué. ¿Y él estaba mal? Sí, estaba muy enojado. ¿Estaba enojado? ¿Por qué situación? ¿No sabes? Porque le parecía que yo estaba con Germán, que fue el momento que yo fui 5 minutos que lo vi a Germán y volví. ¿Y volviste para tu casa? Sí. ¿Él era de fumar mucho? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. Y después, al otro día, el mismo día que desaparece Germán, vos me dijiste que no lo viste. No, solamente le mandé un mensaje cerca de la 1 antes que el nene fuera al jardín, si él me podía cuidar del nene, que yo quería salir, pero quería salir con mis compañeras de un deporte de sextobol que hago yo, quería ir a cenar con mis amigas. Perdón, ¿ahí a quién le mandaste el mensaje? A Gustavo. No, pero yo digo a Germán. Disculpame. Perdón. Bueno, sí, tratando. ¿Le mandaste un mensaje? Yo le mandé un mensaje si me podía cuidar el nene y él me contestó que no, le puse ok y ese fue todo el contacto que yo tuve durante todo el día con Rodríguez. ¿Y con Germán? Con Germán me empezó a escribir como todas las mañanas, estaba enojado y después en el transcurso del día, de la mañana se le fue pasando, me siguió escribiendo. Me escribió hasta ese viernes a la tarde, que lo último que no recuerdo si me puso un mensaje o me llamó por teléfono y me dijo que estaba en lo de Ponce comprando unas revistas. ¿Dónde es lo de Ponce? En la calle del Campo y Hernández. ¿Qué tiene Ponce? Un kiosco. Un kiosco. Bien. ¿Y no recordás el horario que era eso? A la hora que él me llamó de lo de Ponce, sí. Y entre las 7 y las 8 más o menos. Bien. ¿Y después vos qué hiciste? Yo estaba ahí en mi casa como siempre. Como Gustavo ya anteriormente me había dicho que no se quedaba con el nene y yo el nene nunca lo había dejado en ningún lado, sino se quedaba con el padre, no se quedaba en ningún lado. Decidí de no ir a la cena de mis compañeras de sexto, pero ya me habían invitado las otras chicas. Entonces digo, que me iba con el nene, me iba a cenar con mis otras compañeras de la primaria. Ahí sí iban todos con los chicos. Con los chicos. ¿Y entonces a dónde fuiste? Yo estaba en mi casa y recibí un mensaje de Germán que me quería ver. Que me pareció raro porque él sabía que yo no lo iba a poder ver y que a esa hora no podía y que yo estaba con el nene, me pareció raro. Me voy hasta la casa de mi amiga que vive a la vuelta de Fe y creo que lo llamaba y él no me contestaba y le puse un mensaje que por qué no me contestaba y me puso que no tenía crédito. Estuve un ratito en la casa de mi amiga con mi hijo y volví a mi casa, me fui con mi hija y el chiquitito, la llevé a la casa de mi hermana, a mi hija, y me fui a la casa de mi otra amiga Alejandra con Ulises. Cuando llego allá, tenía un mensaje que seguramente me había llegado antes o por el camino, pero yo venía en la moto y no lo había escuchado, que
que me quería ver en el ciclista y yo le puse que no, que estaba en la casa de una amiga, estaba en la otra punta del pueblo y me llamó la atención que me dijera que me quería ver en el ciclista cuando primero que nunca nos habíamos visto y segundo sabía que yo le iba a decir que no, que yo ahí no iba a ir y que no lo iba a ver, sabía que no lo iba a ir a ver. Me pareció raro, sospeché que le habían agarrado el celular la señora o la hija y me quería como... ¿A quién te referís? A Verónica. Ajá. O Antonella. Ajá. Pensé que les habían agarrado el celular ella. Después me parecía raro, digo, está enojado, sigue enojado, ¿qué le pasa? O se enojó porque no lo quería ver, pero me parecía muy sospechosa la situación, rara. Y ¿Por qué te parecía? ¿Por la forma de los mensajes? no, en ese momento los mensajes no me llamaron, o sea, me llamó la atención que me dijera que no tenía crédito. Ajá. Después, ¿Por qué? porque él me tenía libre en el teléfono. Uh-huh. Ese teléfono él lo había comprado después que pasó todo para comunicarse exclusivamente conmigo. ¿Y quiénes sabían de ese teléfono? De ese número de teléfono número. sabía Fe, mi amiga, creo que Gustavo, el amigo de... Javier, el amigo de él, ¿Javier y quién? Javier Murgi. Uh-huh. Y Verónica también sabía el número. Porque en una ocasión, según Germán, él se había olvidado de ponerlo en privado y había llamado, pero no había alcanzado a hablar. Se ve que ella empezó a sospechar porque estando yo con Germán recibía el número de los números, creo que eran, no sé si del número del celular de ella o de los números que manejaban ellos para molestarnos, recibía llamadas. ¿Recibía llamadas? ¿Qué decían? No, nada, porque creo que Germán nunca atendió. Bueno, ¿y qué pasó entonces después? ¿Cómo continuó el tema de los mensajes? Bueno, él me decía, yo quería llamarlo porque me parecía todo raro, creo que llamé del teléfono de la casa de mi amiga, lo llamaba yo, me mandó un mensaje que dónde está, yo le dije en la casa de Alejandra, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Querés hablar? Bueno, vení, y le puse que fuera ahí a la casa que él sabía dónde vivía, si era Germán sabía dónde vivía esa chica, porque había estado trabajando ahí cerca. Y en un momento salgo a la vereda, hacía mucho frío, me acuerdo, era tarde, no recuerdo la hora, y estuve un rato en la vereda y nunca apareció. Le mando otro mensaje y le digo, ¿qué estás haciendo? Te estoy esperando afuera, ¿vas a venir? Me dijo, y me pone un mensaje, no, cuando llegues a tu casa llámame. Bueno, anteriormente a eso yo ya lo había llamado a mi amiga, como yo pensaba que era Germán y que estaba enojado también, estaba raro, no sabía qué era lo que pasaba. La llamé y le dije que llamara del teléfono del marido, que era amigo de Germán, que lo llamara. Y ella lo llamó y no le contestó, tampoco contestó. Después del mensaje ese que me dijo que lo llamara cuando llegara, bueno, yo ya me quedé ahí y yo digo, bueno, estará enojado, ya se le va a pasar. Y bueno, me quedé con mis amigas hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana volví a mi casa con mi hijo y no lo llamé, porque obviamente ya era tarde para que lo iba a llamar. Y al otro día, sábado a la mañana, cuando me levanto y me voy a trabajar, le mandé un mensaje para saludarlo y no me contestó. Y como no me contestó, yo digo, bueno, estará enojado o no, estaría en algún trabajo que no tenía señal. Y ya de ahí no me llamó más la atención, pensé que estaría trabajando o que no estaba. Con respecto a los mensajes en sí, después al principio no te llamaron mucho la atención. Después me di cuenta que no era él. ¿Por qué? Cuando le leí. Porque no era la forma de escribir de él. Y porque creo que los mensajes estaban mandados por dos personas. ¿Por qué decís eso? Una, reconocí la forma de escribir de Gustavo, que tenía muchas faltas de ortografía, pero escribía con las palabras enteras.
Y los otros, y había mensajes que estaban ¿En claves? ¿O no? abreviados. Abreviados. Que Gustavo, Germán lo escribía así y Gustavo no escribía así, tampoco. Me acuerdo, por ejemplo, Germán me decía SM de mandarme un mensaje y ahí decía men. Cuando lo leí, o sea, en el momento, en la primera ocasión que me mostraron los mensajes, tal vez por el nerviosismo o el estado que yo estaba, no me di cuenta. Cuando los volví a releer, no sé si fue ese mismo día o el otro día, analizándolos bien me di cuenta que no, porque creo que la palabra crédito también estaba abreviada. Tampoco él me hubiera puesto crédito si sabía, me tenía liberado, me tenía libre a mí, así que me podía hablar o escribir. Y eso me llamó la atención porque para mí eran mensajes de dos personas, escribían los mensajes dos personas diferentes. Algunos una persona y otra persona. Unos reconocí como que pueden haberlos escrito Gustavo, pero otros no. Bien. Por ahora no más preguntas. Yo te voy a hacer una sola pregunta, Alejandra. Germán desaparece el 26 de agosto del 2011. A eso lo sumo que vos venías siendo amenazada y agredida por Verónica Murcia y su hija. ¿Hasta cuánto tiempo antes, previo a la desaparición de Germán, siguieron esas amenazas, si vos recordás? La persecución hasta que ella tuvo un día un accidente en moto y estuvo internada. ¿Cuánto tiempo antes de eso? No, sinceramente no sabría decir. ¿Meses, días? No, capaz que 2 meses antes o un poco más. ¿Y también. de palabra? ¿Dijiste la persecución? De palabra, ¿En cuanto a amenazas y eso? la verdad que no me acuerdo. ¿Pero siguieron después del accidente de ella o no? No lo recuerdo, me parece que no. Yo no tengo más preguntas. Para que me aclares, por favor, cuando vos decís que en ese momento, el 26 de agosto, recibían los mensajes, ¿por qué descartaste de plano a Gustavo Rodríguez y pensabas que era Verónica Murcia y Antonella? Si en realidad te venía persiguiendo era Gustavo. Porque pensé que le podrían haber sacado el celular, porque no sé ella, pero Antonella tenía acceso a la casa de Germán. Tranquilamente le podrían haber sacado el celular de la casa. ¿Y te diste cuenta que era Gustavo cuando releíste los mensajes? No me di cuenta, pienso por la forma de escritura que puede haber sido él. No es que esté totalmente seguro o que diga fue él. Por la manera de la escritura, a mí me parece que algunos mensajes estaban escritos por él. Sí. Una sola cuestión respecto a la pala. ¿Me podés determinar por qué esa pala es de Gustavo Rodríguez y no de un compañero de trabajo? ¿Hay forma de que vos puedas determinar al tribunal que esa pala es de... No, cuando me la mostraron por primera vez. ¿Puede ser que sea similar? Y palas son todas iguales. Por eso. Yo la veo y cuando la vi, lo primero que dije es la pala de Gustavo. A mí me parece bastante, no sé, sospechoso, cómo decirlo, que aparezca tirada una pala nueva, porque estaba nueva, si bien se veía que estaba embarrada en un canal. Y cuando la vi, lo primero que me salió reconocerla como la pala que estuvo 10 años en mi casa. Perdón, voy a hacerle reconocer un celular que estaba en la camioneta de Germán Casarini y que teóricamente era el celular que se comunicaban entre ellos. ¿Vos recordás cómo era ese tipo de celular? La característica de ese celular, así de... ¿Número? No, de cómo era. Sí, era negro con rojo, me parece, o rojo con negro. ¿Y te acordás de la marca del celular?
No, era claro, sé que era claro porque él tenía el otro que era Movistar y como yo mi número... ¿Era con tapita o es de los comunes? No, me parece que era de los comunes. No. ¿Les puedo mostrar el celular? Está ofrecido como efecto, ¿verdad? Está ofrecido como efecto. Parece. Sí, ¿Era así? sí. Sí. Este celular entonces Sí, era el ese que era. antes es el que se incautó en la camioneta de Germán Castellini en el momento que se encontró la camioneta, ¿no? Pensé que quería preguntar. Sí, quería preguntar. ¿Reconocerían los celulares de Rodríguez? Sí, ¿Te recordás? sí. ¿Están ofrecidos como ver? Sí. Están acá como efecto, Lo trajeron hoy a la mañana. Bueno, mañana te verificaría que... ¿Qué particularidades tenía ese número? El que manejaba último era uno color como plateado y celestito, una cosa así, que era táctil. Y uno anterior que él ya no usaba, que era negro. A pesar de haber tenido esa discusión y ese entredicho o esa agresión con Verónica Murcia el día del jardín, vos fuiste a trabajar, es así, vos fuiste a trabajar. Bueno, hay varios, así que... Sí, acá hay 6 teléfonos, así que... De acuerdo a las descripciones, saco. No, yo la decisión no, fíjese que debe tener algún folio de efecto que dice. No tiene, no está marcado. Y si le muestra todo para ver si lo puede reconocer. El que yo el primero era el negro era un Motorola V8, porque me acuerdo clarito, y el otro era un Nokia plateado. No, ese no. Traigo casi no son. Bien. Sí lo reconozco. Bien. Ahora si venga señora, sí, yo lo hice. Sí, que usted lo tiene presente. Este y el otro no está acá. Este sí, este era el que él tenía viejo. Y falta el otro táctil. Acá no está. El táctil. El táctil no está. Ajá. Señora. ¿Tiene presente la documentación? No. Porque este teléfono lo tenía antes cuando se compró. El otro no estaba, si no recuerdo. Porque cuando se compró el otro teléfono creo que ya no vivía en mi casa. No es, o sí, no lo recuerdo, pero no recuerdo la verdad. Es un B8. Sí. No recuerdo.
tenía que fijar. Tiene presente no haber visto nada. ¿Alguna pregunta más respecto a los celulares o alguna otra? Doctor Gutiérrez. Dos preguntitas muy El celular primero que le exhibieron, ese es el celular que se utilizaba para comunicarse con usted. Sí. Señora, ¿usted nos contó cuál fue la reacción de Rodríguez cuando se entera de la situación con respecto a usted? Con respecto a Casarín, más allá de su posible encuentro en la estación de tren, ¿se supo que hubo alguna comunicación, algún problema, algún encuentro? De parte de Gustavo, no. Nunca me dijo nada. De parte de Germán, él me decía que lo molestaba por teléfono. ¿Nada más? Nada más. ¿Y sabía de qué manera lo molestaba por teléfono? Me mandaba mensajes. No recuerdo ahora que leí un mensaje. Después que desapareció Casarini, usted habló de que lo había notado a Rodríguez como más apegado a usted, más cariñoso. No, apegado no, porque él no vivía en mi casa y las situaciones allá que ya vivíamos, él iba a buscar al nene y nada más, sino que me hablaba con más tranquilidad. Yo estaba acostumbrada a que él me hablara mal. Y en esa oportunidad ya me hablaba, no sé si cariñosamente, me hablaba bien, me hablaba correcto y a mí me llamaba la atención. ¿Le planteó alguna vez la posibilidad de volver? Después de la desaparición de Sí. Germán, no. ¿Antes se lo había planteado? Hasta el mes de julio, sí. Bueno, doctor. Una pregunta. Germán, antes de desaparecer, por supuesto, usted comentó si él era amenazado, acosado o algo por parte de Verónica o sus hijas. Por parte de ella, sí. ¿Qué te contó? Que lo perseguía, que lo insultaba. En una oportunidad, según lo que me dijo él, le pegó, le rompió el vidrio de la camioneta. Y bueno, situaciones de esas. ¿Eso fue inmediatamente antes que desapareciera Germán? No, antes. Antes porque ella el último tiempo estuvo internada. Perfecto. Yo no tengo preguntas. Esos hechos que refiere el testigo, ¿puede ser que hayan sido a fines del 2010, cuando se desencadena la situación? No, ¿No? después fue. Perdóname, ¿cómo? ¿A fines del 2010? Claro. Sí, después del 17 de noviembre y hasta que ella se cae o se cae en la moto, no sé qué problema tuvo. Según lo que me contaba Germán, cada vez que se veían era para discutir, o que ella lo agredía o que le insultaba. Bien. Señora, ha finalizado su testimonio, puede retirarse. Ha sido muy amable. Buen día. Chao, buen día.